no sé si ayer o hoy, cuando terminó el pleno, tuve la oportunidad de leer una noticia de una fábrica que algo ya conozco, ya me tocó estar con ellos en una situación parecida, que era la de Virtisú. Virtisú había decidido que iban a encerrarse, supongo que en la defensa de sus puestos de trabajo. Y a mí me recordaba, me venía a la memoria que representaba en el fondo lo mejor y lo peor de lo que queremos. Lo peor porque tienen que... Lo peor porque están defendiendo sus puestos de trabajo que están en riesgo, pero lo mejor porque los están defendiendo, porque tienen la dignidad de la clase trabajadora, la dignidad de la clase obrera cuando tiene que luchar por sus derechos, que son derechos que les quieren arrebatar y que no son derechos regalados por nadie, ¿no? Por tanto, sí que me apetecía al menos empezar recordando a todos los trabajadores y trabajadoras de Virtisú que están haciendo lo que mucha otra gente tiene que hacer, que es defender su dignidad. Y esa es la mejor manera de construir una dignidad colectiva, una dignidad como pueblo. A mí me toca explicar la alternativa socioeconómica y aterrizarla en la realidad. El objetivo de estas charlas, al menos así las pensábamos cuando vimos la necesidad de hacerlas, es que nos dotemos de un cuerpo común, de unas herramientas comunes, si sirve la expresión, de un rearme ideológico en un contexto que es abiertamente hostil. Es decir, los medios de comunicación mayoritariamente son contrarios a las tesis que nosotros podemos proponer, que las gentes de Euskal Herria Bildu podemos propugnar, y además vivimos en un terreno de juego que no es el terreno de juego que nosotros hubiéramos construido. Es decir, el terreno de juego del capitalismo no es nuestro terreno y, por tanto, la alternativa socioeconómica no plantea un tránsito hacia un capitalismo más humano, más amable. Yo soy de los que piensan que no hay capitalismo de rostro humano. Es decir, el capitalismo necesita de la exclusión y de la explotación para poder seguir alimentando los márgenes de beneficios y para poder seguir manteniendo una estructura piramidal, donde tiene que haber muchos soportando una base para que unos pocos en la cúspide puedan seguir pivotando a través de las riquezas que generan y amasan. Esa es la realidad que queremos cambiar, y como esa realidad es todavía en la que vivimos, nosotros siempre trasladamos que hay dos elementos importantes. Uno es el lenguaje. Tenemos que ser capaces de romper con su lenguaje, de aceptar su lenguaje como un lenguaje único y de ser capaces también de construir nuestro lenguaje. El lenguaje de la izquierda en Euskal Herria, el lenguaje que sea capaz de contraponer a sus dolorosas pero necesarias medidas nuestras alternativas, nuestras opciones de resistencia, pero también nuestras opciones de construcción de una sociedad diferente, de una sociedad que transcurra por caminos absolutamente divergentes con los del capitalismo. Y el otro elemento es entender que cada una de las cosas de las que podemos hablar hoy aquí, el cierre de una empresa, el cierre de una haurreskola, la reducción de un presupuesto, analizadas por separado, son graves, pero incluso alguien pudiera entender que son necesarias. Y si cada una de esas las coges por separado, podrías entrar en la lógica del entendimiento que ellos trasladan y, bueno, pues entender que como hay menos dinero, hay que hacer menos cosas. Pero todas ellas tienen un nexo común, y ese nexo común es el que nosotros queremos confrontar en esa lucha ideológica. Por eso cada una de esas iniciativas que ha trasladado, o de esas realidades que ha trasladado Leiro, de las que yo pueda trasladar, son importantes para nosotros. Es decir, la lucha de Virtisú no es solo la lucha por la defensa de los puestos de trabajo en Virtisú, es la defensa frente a un modelo que es un modelo devastador y es un modelo que quiere y necesita, en este contexto político actual, en esta realidad que vivimos, llevarse por delante todo lo que hemos conocido, todo lo que se venía a llamar el estado del bienestar. Y como hablaba del lenguaje y hablaba de la necesidad de entender todas las claves en sentido conjunto, citar solo dos cosas. Es decir, el capitalismo necesita ahora mismo disgregar las luchas, disgregar los agentes que están dispuestos a ser agentes emancipatorios, a ser agentes que estén dispuestos a luchar por sus derechos, y necesitan atomizarlos en pequeñas luchas e incluso enfrentarlos entre ellos. Y sobre todo hacerlo de manera impactante, hacerlo continuamente, hacerlo de manera repetida. Eso es la doctrina del shock. Eso Naomi Klein lo explica con bastante mayor acierto que yo cuando habla de la necesidad de tener una sociedad que si antes era aborregada, ahora tiene que ser impactada, para que no sea capaz de reaccionar, para que lo mismo da que aparezcan sobresueldos o que aparezcan bárcenas, que aparezcan contabilidades financieras de partidos corruptos como el Partido Popular, que no haya una articulación de respuesta, no diré ya en clave revolucionaria, pero siquiera en clave contestataria llevada hasta el último término, que ponerles enfrente. Eso es lo que necesita el actual sistema para mantenernos pues, en esta especie de lamento continuo. Y lo digo yo, que él hablaba de la medalla de plata, yo vengo de una zona que tiene la triste medalla de honor, o la triste medalla de oro en cuanto a tasas de desempleo, de Ezkerraldea, pero que es en realidad la misma cara, la misma moneda. Y la otra es el lenguaje. Es decir, intentan trasladarlos que no hay nada que hacer, que ante esta realidad no se puede hacer otra cosa, que sus bondades
son incuestionables y que buscarían lo mismo que nosotros, pero como nosotros somos unos utópicos o unos chalaos y entonces no aterrizamos en la realidad, planteamos cosas que no son viables. Yo creo que hay que desmontar determinadas cosas. Ya no existe estado del bienestar. En primer lugar, ya no existe. Si el estado del bienestar era lo que conocíamos hace 10 años, lo que se supone que era la conquista de la clase trabajadora en defensa de unos derechos sociales y civiles, eso ya no existe. Ya no existen los niveles de prestación por desempleo que existían hace 8 años. Ya no existen ni siquiera las coberturas sociales que existían hace 8 años. Ya no existe el cheque bebé o el cheque regalo, como lo quieran llamar. Ya no existe toda esa red. Por lo tanto, ¿por qué seguimos llamando estado del bienestar y por qué no siguen hablando de blindar y de poner líneas rojas en un estado del bienestar que ellos ya se han cargado? En cualquier caso, ¿qué era el estado del bienestar? Pues era un dique de contención en plena realidad postfordista ante lo que entendían que podía ser una amenaza potencial, que era un mayor empoderamiento de la clase trabajadora en un momento, estoy hablando de la década de los 30, la década de los 20, la década de los 40, donde la clase trabajadora realmente sí tenía, o sí podía tener a su alcance la posibilidad de empoderamiento que los países occidentales, los países generalmente llamados al otro lado del telón de acero, podían temer que pudiera producirse. Esa es la realidad en la que hemos ido aterrizando hasta llegar al día de hoy. Y por eso defendemos la necesidad de la soberanía. La defensa de la soberanía no es una puerta de escape, no es una vía de escape ante un debate económico, como plantea Urkullu. Cuando Urkullu va a Madrid a decirle a Rajoy que lo importante es la crisis, en el fondo está intentando meternos en su bucle, que es un bucle de sostenimiento de la realidad actual. Y no es real. Es decir, de la misma manera que no es real que no haya dinero, el dinero sigue existiendo, lo que pasa que igual que hace décadas sigue estando mal repartido. No es real que la soberanía sea una vía de escape o una ilusión óptica para no hablar de los problemas reales. Es más, creemos que solo con la soberanía podemos dar respuesta a los problemas reales. Porque el análisis de la realidad lo podemos hacer todos. Unos seremos más o menos mordaces, pero solamente todos coincidiremos en la frialdad de las estadísticas. Todos sabremos decir cuál es la tasa de desempleo de Enkarterri, todos sabremos decir cuál es la de Ezkerraldea, todos sabremos decir lo que se ha precarizado nuestra vida y todos sabremos decir cómo hace 8 años ser mileurista era casi un insulto y ahora es un privilegio. Eso lo podemos concluir todos. Lo importante no es solo concluir en eso, lo importante es buscar una vía de solución a todos, y nosotros creemos que esa vía está en la soberanía, porque si analizamos las medidas que los gobiernos están implementando, y aquí da lo mismo que sea el gobierno del Estado español, que el gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, que el gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, estos dos nos conciernen en tanto en cuanto que aspiramos a una Euskal Herria libre y soberana, pero las medidas que están llevando a todos ellos son equivalentes, es decir, tienen 3 hilos conductores que son iguales en todas ellas. Una es la de reducir los costes para los grandes empresarios y para las grandes empresas, y eso se hace a través de un encarecimiento, de un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, llevándoles incluso al despido o incluso, si hace falta, a la deslocalización. Eso aquí conocéis bastante. El otro es, bueno, eso se ha hecho también con la reforma laboral, el otro es el desmantelamiento de los servicios públicos, es decir, el sector privado, si no encuentra beneficio, por ejemplo, en la construcción, por ejemplo, en la devastación del litoral cantábrico, en la devastación de nuestra malurra, para seguir construyendo, si ya no quedan más que la obra pública, como el TAP o como otras locuras que todavía quieren seguir manteniendo, necesita seguir teniendo nichos de mercado. ¿Y entonces qué hace? Desplazar al poder público a través de las privatizaciones, externalizaciones, que las llaman en algunos lugares, o subcontrataciones, que también las llaman, para poder meterse en esos terrenos. Hay un ejemplo muy claro. Fomento de Construcciones y Contratas, e incluso la otra empresa que ha salido vinculada a los papeles del PP, que es una empresa copropiedad del hermano de Jaime Mayor Oreja, eran empresas de construcción. Ahora mismo la mayoría de su volumen de negocio lo ocupa la limpieza de edificios públicos y lo ocupan los servicios que hasta hace bien poco realizaban trabajadores públicos y que han sido fruto de un proceso de externalización continua para sacar a lo público de ahí y poder dárselo a la privada. Ese es otro factor y otro elemento que se observa en todas las políticas que se ponen a cabo en Madrid, en Gasteiz y en Iruña. Se nos habla de la necesidad de optimizar el gasto, de ahorrar, pero en el fondo lo que están trasladando es la necesidad de abrirles mercados a aquellos que están perdiendo cobertura de mercado en otros lugares porque la gente ya no tiene dinero para seguir comprando segundas y terceras residencias. Y el tercer elemento es el de un consumismo inducido. Es decir, intentan trasladarnos qué es lo que necesitamos consumir y a qué velocidad necesitamos hacerlo. Por eso le suenan tan marcianas propuestas como la de Euskal Herria Bildu, realizó en campaña electoral y viene también, y es uno de los ejes de la alternativa socioeconómica, como la soberanía alimentaria. Cuando nosotros hablamos
de favorecer los circuitos cortos, cuando hablamos de la necesidad de emanciparnos de las lógicas de consumo de las grandes superficies, no estamos haciendo solo una defensa de boina y enroscada de lo autóctono, que probablemente también, sino que estamos apostando por romper con una cadena de consumo inducido que nos obliga a consumir aquello que quieren algunos y a la velocidad a la que quieren algunos. Pero es que además en este momento es que es imposible. Es decir, si lo único que hacen es echar a la gente a la calle, si lo único que hacen es devaluar las condiciones de vida de las familias, es imposible que estas familias puedan responder a ese consumo que les ponen delante de sus narices, porque no tienen recursos y porque los pocos que tienen, fruto de la doctrina del shock, fruto de los impactos sucesivos y del miedo que han inoculado, prefieren guardarlo antes que gastarlo ya sea en un nuevo coche o me da igual en qué otra nueva necesidad o consumo. Eso es el contexto en el que nosotros planteamos la alternativa socioeconómica. Y es un contexto que vamos más allá. Es decir, cuando nosotros planteamos que queremos superar al capitalismo, ya ni siquiera aterrizamos la propuesta en qué tipo de ismo en qué tipo de ismo acompaña nuestra propuesta, o deísta, si es socialista, si es comunista, no nos hace falta. Y es que en este momento defender la democracia es suficiente para hacer frente al capitalismo, porque al capitalismo ahora mismo le sobra la democracia, le sobran los órganos de decisión colectivos, le sobran las decisiones compartidas, le sobra todo tipo de elemento que ponga en tela de juicio, que ponga encima de la mesa y denuncie todo lo que están llevando a cabo, que en el fondo no es más que una devastación sistemática de los derechos y de las libertades civiles. Hasta hace bien pocos años, todavía hoy, se veía con mucha nitidez aquí cómo se atacaban derechos y libertades, derechos que tenían que ver con la libertad de asociación, con la libertad de expresión, con la libertad de manifestación. Pero es que esos derechos ahora ya se han llevado al Estado, a través de la represión, a movimientos tan poco beligerantes desde mi punto de vista como el 15M y otros, pero también se ha llevado a otro tipo de terrenos. Es decir, el ataque sistemático contra los derechos y las libertades, contra los derechos ciudadanos, contra los derechos sociales y laborales, es una lógica necesaria para poder mantener las posiciones de privilegio de algunos. Y eso, en el fondo, es un ataque democrático en toda regla. Por eso decía que no hace falta tener una honda vena comunista, ni socialista, ni socialdemócrata, ni de ningún tipo, para entender que en este momento se necesita construir una alternativa a una realidad que nos llevaría al abismo. Y por eso decimos que tiene que ser una alternativa que pivote en torno a la soberanía nacional plena o a la independencia de Euskal Herria. No puede ser de otra manera. Es decir, no podemos esperar a que en el Estado español o a que en la Unión Europea se construya un proceso constituyente, se cree un proceso constituyente que rompa con la negación sistemática de derechos sociales y laborales en el conjunto de los terrenos que engloban. Ni en Europa, incluyéndonos a nosotros, ni en el Estado español, por desgracia, incluyéndonos a nosotros. Es imposible. No hay una correlación de fuerzas que nos permita pensar que en el Estado español, por muchos Bárcenas que salgan, por mucha indignación que se genere, por muchos sobres que circulen, vaya a haber una respuesta social que dé por suelo, que tire por tierra el bipartidismo del Partido Popular y el Partido Socialista. Esa es la realidad. Y como esa triste realidad la sufren ellos, pero por desgracia también la sufrimos nosotros, y en Europa la doctrina de Merkel tampoco tiene contestación alguna para construir un modelo socioeconómico diferente, y la sufren ellos, pero también la sufrimos nosotros, para nuestra desgracia, es necesario apostar por un proceso emancipatorio, por un proceso que como pueblo, como nación, nos permita intentar avanzar por parámetros diferentes. Porque ahí sí podríamos definir nuestro modelo de organización, nuestro modelo de desarrollo e incluso nuestro modelo de sociedad. Lo ha dicho Leire, yo no me voy a extender mucho en eso, pero evidentemente sería un modelo basado en una sociedad donde la justicia social fuera un basamento fundamental, que estuviera basada en la sostenibilidad de la vida a través de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, porque si uno no se plantea la superación del capitalismo, uno puede llegar a un escenario donde el capitalismo afloje un poco la mano con la que te ahoga o la bota con la que te pisa, pero seguiremos dando por buenas realidades que no computan en el PIB, como que, por ejemplo, las mujeres, por el hecho de no tener un empleo remunerado, que es todo el empleo que hacen en sus casas, no son importantes para el tejido productivo de un país. Yo creo que tenemos que romper con esas lógicas y tenemos que ser capaces de integrar la igualdad efectiva y real de las mujeres y los hombres y de atender a la realidad del trabajo, ya sea remunerado o no remunerado. Una cosa es el empleo, que ese sí es remunerado, pero el trabajo también se realiza aunque no se pague, y eso creo que todos, nosotros y nosotras, sabemos de qué estamos hablando por la labor de todas las mujeres en este país. Y todo eso, evidentemente, lo podemos hacer confrontando. Y esta no es una propuesta en estos tiempos en lo que parece que lo que vende, lo que es atractivo, es decir, que hay que buscar grandes acuerdos, grandes consensos. Nosotros sabemos que nuestra propuesta no busca consensos. No buscamos consensos con la patronal,
no buscamos consensos, ni buscamos seducir, ni buscar canales fluidos de contacto con Rajoy, como hace Urkullu, sino que buscamos confrontar. Y creemos que la actual coyuntura es una coyuntura favorable para la confrontación. Es una coyuntura donde el Estado español está absolutamente roto, porque como se señalaba antes, esta crisis, por muchos nuevos vocablos que nos haya obligado a inocular en nuestros cerebros, es una crisis sistémica, no solo una crisis económica, es financiera y es una crisis de valores. Lo que está pasando estos días con el Partido Popular, pero lo que pasó hace años con el Partido Socialista, no ya solo en el terreno económico-financiero, sino con la relativización del terrorismo de Estado con los GAL, lo que denota no es solo que hay una crisis económica, es que hay también una crisis de valores, hay una crisis que hace ver que los cimientos del Estado español están corroídos. Y en ese momento de debilidad, nuestro nivel de confrontación tiene que elevarse. Y tiene que elevarse desde parámetros democráticos, pero en términos de mayor exigencia. Que no tenemos que negociar ni dialogar nada con un gobierno como el de Rajoy, que es un gobierno títere de Merkel, que a su vez es la mejor general en campo que tiene los mercados y los poderes financieros. No podemos seguir esa lógica porque esa lógica no nos lleva a nada. Y esa realidad aterrizada en Euskal Herria es una realidad con estatutos agotados. Ya no se trata de que lo diga Euskal Herria Bildu, cualquier encuesta que salga en este país, la haga quien la haga y por muy poco imparcial que sea quien la haga, va a denotar que la mayoría de la sociedad vasca entiende que el Estatuto de Autonomía de Gernika y que la sociedad de la Comunidad Foral de Navarra, el de la mejoramiento, van a entender que sus estatutos son herramientas inservibles para la que nos está cayendo y que en cualquier caso están agotadas, en un caso por la nula voluntad de los gobiernos centrales sucesivos por desarrollarlos con plenitud, pero en otro caso porque estaban viciados de origen, porque de origen imponían unas limitaciones que impedían, por ejemplo, a Euskal Herria reagruparse y definirse como pueblo y como nación como bien quisiera o como bien pudiera. Y todo eso en un contexto de recentralización, un contexto donde lo único que nos llega del Estado español y del Estado francés también, a los compañeros y compañeras de Iparralde, son herramientas de recentralización. En Iparralde ahora dicen que la escuela, que la enseñanza en euskera que se hacía a través de SEASCA no entra dentro de los parámetros de bonificación por los ayuntamientos, es decir, que no puede ser subvencionado, y es un ejemplo duro, pero es que en Hegoalde tenemos realidades todavía mucho más duras, pues por todo lo que sabéis también como yo, como es la supresión de las pagas extraordinarias, de las mal llamadas pagas extraordinarias, que no es más que el saqueo de una parte de nuestros salarios, es decir, el 7% del trabajo de cada uno de nosotros y nosotras, el Estado ha decidido que no nos lo va a pagar, y lo ha decidido por decreto ley firmado por el monarca, y esa es el copago farmacéutico, es incluso la medida que plantea la Erkoreka de elevar el número de horas que tienen que trabajar los funcionarios y funcionarias públicas, que no es solo una medida que intenta optimizar el trabajo en la función pública, aunque esto lo hagan para intentar confrontar a los funcionarios con el resto de trabajadores y que el resto de trabajadores se cabreen con los funcionarios porque los funcionarios tienen un calendario laboral o un calendario de horas mejor probablemente que el que tienen los trabajadores en la privada. En el fondo lo que buscan es seguir privatizando la sanidad porque así siguen teniendo que incorporar a menos gente y siguen dando menos recursos a la sanidad pública. Es decir, cuanto más trabaje la gente, menos listas de sustituciones hay, menos gente se emplea y así siguen instalando su negocio. Por tanto, y visto el panorama que os he pintado, es evidente que la soberanía, que la necesidad de la soberanía es una necesidad que se basa en un mero instinto de supervivencia, probablemente y necesariamente también en una voluntad colectiva, en un deseo, en un anhelo, pero también en un instinto de supervivencia. Y como señalaba, no podemos resignarnos ni a las imposiciones de los estados ni de los mercados, porque eso sería aceptar que todo esto es un mal menor y entonces seguramente ni yo estaría aquí ni os estaría hablando en estos términos. Y todo esto se ve en medidas concretas y estos son tiempos de presupuesto. Ahora lo que más se lleva son los presupuestos y es lo que nos va a tener mareados en todos estos debates, por lo menos en los medios de comunicación durante las próximas semanas. Nosotros creemos que en los presupuestos se ven perfectamente la contraposición de dos modelos. De un lado el modelo de la derecha, que en Nafarroa es UPN y es el PP, que en la CAF en la actualidad es el PNV y es el PP, pero hace bien poco era el PSE y el PP, y que en el Estado español es el PP, pero hace no demasiado tiempo era el PSOE. Son dos modelos que se basan por parámetros completamente diferentes. En el modelo de la derecha, el del PP y el PNV en Vizcaya y en probablemente la Comunidad Autónoma Vasca, veremos lo que prima es la precariedad laboral, lo que prima son los recortes, lo que prima es la privatización de los servicios públicos y lo que prima es el adelgazamiento de lo público, de aquello que nace como instrumento colectivo para erradicar las desigualdades del mercado o del sistema, para favorecer
a las empresas privadas, entendiendo que son estas, las empresas privadas y los empresarios, los que generan riqueza. Para alguien que viene de una tradición de izquierdas, que no ha titubeado nunca en reflexiones ideológicas con la derecha, eso es poco menos que un sarcasmo. Quien crea trabajos, quien genera con su fuerza de trabajo los beneficios de los que solo una pequeña parte llega a las manos de los trabajadores y trabajadoras, porque la mayoría va a engordar los bolsillos de los empresarios. Por tanto, pretender que favoreciendo a los empresarios se vaya a generar más trabajo es cuando menos dudoso. Y sobre todo, y como decía, con un desmantelamiento del sector público. Esos son los parámetros de la derecha en los presupuestos que tenemos encima de la mesa aquí. Ya no estoy hablando de Madrid, ya no estoy hablando de la Unión Europea, ya no hablo de Merkel ni de nadie. Estoy hablando de los presupuestos que Iñigo Urkullu va a presentar en la Comunidad Autónoma Vasca y de los que José Luis Bilbao ha presentado en Vizcaya. Y sin embargo nosotros defendemos o propugnamos otro modelo. Es un modelo que inspira y que defiende un sector público fuerte, y es necesario que exista el sector público. No es una locura nacionalizar sectores. Es decir, hay lugares en el mundo donde, ante situaciones adversas como estas, se ha tenido que plantear la renacionalización de sectores, ya fuera el de la banca u otros. Por eso tiene sentido lo que planteamos con Kutxabank, cuando planteamos que sea un sector financiero público. Nosotros defendemos la protección social efectiva. Ayer una compañera nuestra, Belén Arrondo, creo que explicó con mucha nitidez algo que yo podría estar 10 minutos y no lo haría con la misma nitidez que lo hizo ella, o sea que casi me ciño a su frase. Cuando intentan decirnos que en Lanbide, que es quien se encarga de repartir, iba a decir, así lo entienden ellos, pero de trasladar y de gestionar las protecciones sociales, los diferentes servicios de protección social, cuando desde el PP, desde el PNV y desde el PSOE también nos dicen que existe un fraude, y lo único que vemos nosotros es, cuando nos levantamos, y es que fue ayer en el Pleno, es la portada del País y vemos los sobresueldos y vemos todo eso, y allí nadie habla de fraude, no podemos más que concluir que estamos en realidades diferentes. Nosotros queremos que exista una protección social efectiva y fuerte, y por supuesto que somos los primeros interesados en que ésta se ajuste a criterios de necesidad, pero desde luego no a criterios de limosna. Nosotros defendemos también los derechos sociales y laborales. Frente a un contexto en el que dicen que lo que hay que hacer es pasar a ser un poco más esclavos para que podamos seguir dentro de esto que llaman estado del bienestar, nosotros defendemos más derechos sociales si cabe que los que tenemos en la actualidad, muchos más, desde luego más derechos laborales. Y todo esto lo planteamos como un modelo transicional. Sabemos que esto no es el modelo de sociedad que queremos, sabemos que es el camino para el modelo de sociedad que queremos. Y eso es lo que es la alternativa socioeconómica, y eso es lo que he intentado explicar de alguna manera, no sé si con mayor o menor fortuna, aquí. Hay ejemplos prácticos que explican esto que estamos diciendo. Comentaba Leire 1, en Nafarroa. La CAN era una entidad donde lo público tenía un sentido y ha perdido 1.000 millones de euros en poco más de un año, que no se habrán evaporado, porque ya hemos concluido, por lo menos yo soy de los que ha concluido, en que el dinero no se evapora, que el dinero pasa de manos o se acumula en algunos lugares, pero no se evapora. ¿Dónde están esos 1.000 millones de euros de la CAN? Probablemente estén en viajes en helicóptero sobrevolando París y en otra serie de cuestiones como las que han tenido a bien hacer, pero no está para favorecer la reindustrialización del sector industrial navarro y para reflotar y refortalecer una comunidad foral que presumía hace no poco tiempo, una parte de Euskal Herria que presumía hace no demasiado tiempo de ser punta de lanza de las comunidades del Estado español, y que ahora sin embargo malvive en la cola de las mismas en muchísimos parámetros e indicadores de lo que significa niveles de dignidad vital. Y lo mismo pasa aquí, en la CAF, y pasa en Vizcaya. Y para eso hay que proponer cosas diferentes. Proponemos el sistema financiero público, ya se ha hablado antes y no me extenderé más allá. Nosotros planteamos que lo que se ha generado aquí se invierta aquí, tan sencillo como eso y tan razonable como eso, y no que se derive a la economía especulativa. Todavía hoy Kutxabank sigue derivando dinero a la economía especulativa y sigue, pese a que dijo que no iba a practicar desahucios, creo que ha dejado de hacerlo hace 2 semanas o hace 3 semanas, seguía practicando desahucios. Todavía hoy, en el Goierri, y eso nos decían, hay amenaza de más de 100 desahucios. La mayoría de esos desahucios pertenecen a lo que en la actualidad es Kutxabank, porque pertenecen a la entidad guipuzcoana que se ha integrado en Kutxabank. Esa es la realidad de lo que no queremos, y evidentemente lo que queremos es un sector financiero público fuerte que no haga eso. Y queremos además que sea transparente. Ayer, en la asamblea de Kutxabank, lo que pudimos ver es que mientras que Bildu, mientras los compromisarios
de EH Bildu pedían que se pudiera informar públicamente de todo lo que se trataba en los consejos de administración, los representantes del PNV, del PSOE, del PP, de Comisiones Obreras y de Pixkanaka votaron lo contrario. Votaron que las deliberaciones del Consejo de Administración y la información del Consejo de Administración sea secreta. Por lo tanto, que no tengamos los ciudadanos y ciudadanas conocimiento de lo que allí tratan o trapichean, sería casi más exacto decir, viendo el currículum que exhiben algunos de los actuales dirigentes. El segundo elemento es el sector público fuerte, y voy terminando. Por todo lo que señalaba antes, porque no es necesario externalizar, porque además también de un sector, es decir, si Fomento de Construcciones y Contratas o cualquiera puede sacar dinero de lo que antes era un sector público, seguramente que el sector público también puede generar empleo del mismo y puede hacer que ese dinero revierta en una mejora de las condiciones de vida de nuestra sociedad. Y evidentemente para todo esto hace falta otra política fiscal. ¿Por qué hace falta dinero? Porque aunque el dinero no se haya evaporado, como todavía no podemos rescatarlo de las manos que lo tienen secuestrado, nos hace falta dinero aquí y ahora. Y ese dinero se tiene que hacer a través de una reforma fiscal potente. Pero no de la reforma fiscal que señala ahora el PNV, que parece que ahora se ha dado cuenta que hace falta. Nosotros venimos reclamando una reforma fiscal y venimos poniendo en práctica modelos de reforma fiscal o modelos de recaudación fiscal diferentes en Guipúzcoa desde hace ya un tiempo, desde el tiempo que llevamos gobernando la Diputación de Guipúzcoa. En cualquier caso, la reforma fiscal que hace falta se tiene que basar en parámetros de igualdad y de progresividad, que es algo que no pasa en la actualidad o que no pasa como debiera pasar. Tiene que haber un tratamiento fiscal de todas las rentas. Es decir, no puede haber SICAPs o no puede haber una figura parecida, que la diré mal, pero era algo así como CECEMI o CECIMI o algo así, que existía en determinadas diputaciones forales como la vizcaína para tratar de manera honorable a grandes empresas por aquello de que eran empresas vascas. Tiene que haber una revisión del impuesto de la renta a las personas físicas, elevando los niveles de progresividad, sobre todo para las rentas más altas. Hace bien poco, EH Bildu en las Juntas Generales de Vizcaya planteó que se subiera el IRPF para las rentas más altas del 45 al 46%. Ya veis que tampoco era ninguna locura. El Partido Nacionalista Vasco se opuso, porque dijo que recaudar 3 millones más tampoco iba a ningún lado. Sobre todo se opuso porque eso iba a atacar directamente a las rentas más altas, que probablemente son rentas que le interesa más preservar o favorecer que las rentas más bajas. Hay que elevar el impuesto de patrimonio, y aquí también hay que ganarles la batalla del lenguaje. Y cuando dicen que si subimos el impuesto del patrimonio, perdón, me estaba yendo al impuesto de sociedades, hay que elevar el impuesto de patrimonio, pero hay que también subir el impuesto de sociedades, y aquí es a donde me quería dirigir. Cuando dicen que subiendo el impuesto de sociedades vamos a conseguir que las empresas se vayan, como si porque desapareciera el impuesto de sociedades en el 2008, que desapareció en Vizcaya, no haya sido suficiente para que se hayan ido empresas en esta zona y se hayan ido deslocalizándose, es decir, accediendo con unas ventajas de la leche a poner aquí sus empresas, llevándose unas ayudas fiscales increíbles para poner aquí sus empresas y consiguiendo que terrenos que no valían nada luego sean comprados por la propia administración a precio de oro para que luego se puedan edificar viviendas ahí. Ese ha sido el gran pelotazo de la Diputación Foral de Vizcaya, José Luis Bilbao. Esa es su magnífica gestión. El impuesto de sociedades solo ataca a los beneficios, por tanto no hay ningún problema en elevar el tramo impositivo sobre el impuesto de sociedades. ¿Qué problema hay? Si solo es sobre los beneficios, si nadie va a dejar de ganar, ganará menos, pero no va a dejar de ganar. Y sobre todo hay que suprimir privilegios y condonar normativas de excepcionalidad que se siguen dando y de condonaciones que se siguen dando en la Diputación Foral de Vizcaya, por ejemplo. En el año pasado 203 millones de euros. 203 millones de euros a empresas tan conocidas en esta zona como Iberdrola, que se permite el lujo de tener mal pagadas y luego despedidas a las trabajadoras de Conecta, porque a través del programa Conecta y de Customer Works. Esas empresas que hacen ese tipo de prácticas tan poco democráticas son las empresas a las que la Diputación Foral de Vizcaya, gobernada por José Luis Bilbao y por el PNV, le siguen condonando y le siguen dando todo el dinero que sea necesario. Y con eso también hay que acabar. Y finalizo. También con los servicios sociales públicos hay que tener un compromiso activo, y la alternativa socioeconómica lo tiene. Porque es necesario generar más empleo aquí, porque es necesario tener un buen mapa de prestaciones sociales y porque hay que ampliar las prestaciones sociales y no nos duelen prendas, en decirlo así, y porque desde luego hay que rescatar los derechos de la clase trabajadora. Es decir, el marco vasco de relaciones laborales no es solo una reivindicación que ya con el paso del tiempo pasa a ser histórica, es que es una necesidad apremiante para poder salvaguardar los derechos laborales de la clase trabajadora vasca. Si no, se van a ver abocados a sufrir la misma depauperización de las condiciones de vida. Nosotros no queremos el Estado español que el PNV y el PSE han querido trasladar.
y nosotros preferimos la Euskal Herria de pueblos y ciudades, conectados entre sí, pero desde luego con vida en cada uno de ellos. Hay que apostar por la investigación y el desarrollo, pero vinculada, y en esta zona más, al medio ambiente y a la transformación de los productos provenientes del sector primario, algo muy contrario a lo que vienen tapando bajo I+D+I los diferentes gobiernos que ha habido. Y hay que apostar por infraestructuras, pero por un corredor ecológico frente a un corredor del Cadagua. Es decir, aquí todavía todos sabemos lo que significa el corredor del Cadagua, pero no tenemos equilibrios a través de corredores ecológicos que nos den soluciones a los problemas medioambientales que también se están produciendo en Enkarterri. Y hay que hacerlo también rechazando la creación de más polígonos industriales cuando los que hay están infrautilizados. Cuando el de Arbullo o cuando el de Gordesola están infrautilizados, todavía hoy se plantea el de Sanchosolo y el de Orbijana como una nueva solución. Y no son soluciones para nada cuando si lo que tienes no eres capaz de utilizarlo, sino para seguir favoreciendo el negocio de unos pocos amigos, que son los mismos amigos que se benefician de que no exista un plan territorial sectorial que ponga coto a las canteras y que ponga coto a determinadas extracciones que, además de devastar nuestro medio natural, siguen favoreciendo los intereses especulativos y la ganancia de las mismas empresas familiares y honorables, gelquides, vinculadas al partido de toda la vida, al partido al que parece que uno tiene que nacer junto con el carnet del Athletic. Esa es la realidad de esta comarca, que no es una realidad muy diferente a la de otras comarcas. Y por supuesto hay que seguir trabajando en todo eso, porque todos son planos, y lo decía al principio y con esto termino, conectados. Cuando nosotros defendemos que no haya más vertederos ilegales, que se proceda a descontaminar los suelos actualmente contaminados, cuando planteamos que para Sopuerta se dé una solución que les permita tener una escuela, no estamos yendo a la política de las pequeñas cosas, estamos empezando a levantar barricadas o murallas frente a toda una dinámica que es la que ellos tienen, que se plantea desmantelar todo lo que hemos conocido como unas condiciones de vida digna para que ellos, esta vez sí, puedan seguir manteniendo sus muy dignas condiciones de vida.